Sin-Shumu-Lisir, general que consiguió durante un breve tiempo usurpar el trono de Asiria, 626 antes de la era cristiana. Nabopolassar fue un rey caldeo de Babilonia, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída del imperio asirio. Su reinado comenzó el 23 de noviembre de 626 antes de la era cristiana y falleció el 15 de agosto de 605 antes de la era cristiana, fundador del imperio neobabilónico, artífice de la caída del imperio asirio. Nabucodonosor II es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 604 antes de la era cristiana y el 562 antes de la era cristiana. Y aquí ya encontramos a un rey que conecta con lo que la Biblia menciona acerca de este rey que tuvo un papel importante, así como en la profecía. Cuando veamos un poco más acerca del libro de Daniel, que lo pueden ustedes examinar por su cuenta y ver la importancia de este rey sobre la visión que tuvo y sobre todo de cada uno de los imperios, desde Babilonia hasta los romanos, cómo fue cayendo su imperio hasta llegar los romanos a tener ese dominio. Bueno, pues Nabucodonosor está mencionado en los libros de la Biblia, podemos encontrar esa conexión y vamos a continuar leyendo más. Evil Merodach, también conocido como Amel Marduk, hombre de Marduk o Evil Marduk, fue rey de Babilonia entre 562 y 560 antes de la era cristiana. Hijo de Nabucodonosor II, sucedió a este en el trono tras su muerte, siendo depuesto a los 2 años por su cuñado yerno de Nabucodonosor, Neriglissar, como resultado de una conspiración palaciega. En el primer año de su reinado, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodach sacó de la cárcel al rey de Judá, Joaquín, quien sufrió por 37 años la cautividad impuesta por el rey Nabucodonosor. Evil Merodach hizo sentar a su mesa al rey Joaquín todos los días de su vida hasta su muerte. Aquí vemos, como lo estoy recalcando con rojo y en subrayado, porque es un dato muy importante en la cronología. Joaquín comenzó a reinar en el año 3405 o 599 antes de la era cristiana. Recomiendo aquí en esta parte, como menciono sobre todo esta nota entre paréntesis, de revisar cronología. Vamos a regresar al segundo libro de Reyes, segunda epístola de Reyes, capítulo 24, versículos del 8 en adelante, que dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Recordemos este punto sobre cuando fue sitiada Jerusalén. En este caso, pues es uno de los puntos importantes y clave para poder tener una mejor comprensión de dónde estamos partiendo esos periodos. Recuerdo que debemos estudiar parte por parte, sobre todo estos textos que yo estoy aquí dando hincapié, para que se pueda tener esa comprensión, porque si no, no sabemos de dónde estamos partiendo esos periodos. Entonces aquí debemos de leer el contexto de las cosas y poder ver que aquí lo que se está mencionando es cuando se sitiaron, cuando sitió Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén. Continúo.
Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Ahora, vamos al capítulo 25 del mismo libro, del 27 al 30, que dice: Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Babilonia, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Como vemos acá, este dato yo lo extraje de una fuente. En este caso lo extraje de la Wikipedia. Y vemos que en la parte de toda la historia de Evil-Merodach, vemos cómo eso es mostrado en esa parte de la Wikipedia que menciona esos 37 años de cautividad. Algo que forma una conexión. Y luego, continuando, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Ahora aquí está la nota que yo personalmente he hecho, que dice: si el reinado de Joaquín comenzó en el año 599 antes de la era cristiana y solo reinó 3 meses, 599 antes de la era cristiana menos 37 años de cautividad impuesta es igual a 562 antes de la era cristiana. Por tanto, encontramos otra conexión de la Biblia con las fuentes históricas de los reyes de Judá, con la sucesión de los reyes de Babilonia. Además, la historia menciona el acontecimiento de Joaquín en el primer año del reinado de Evil-Merodach, que lo libertó, así como está escrito en la Biblia. Cuando recién capturó el rey Nabucodonosor a Joaquín, aún es mencionado como rey Judá, o sea, dentro del periodo de los 3 meses de reinado. Por lo tanto, se parte del año en que comenzó su reinado en 3405 o 599 antes de la era cristiana. ¿Casualidad? Recomiendo que revise todas las fuentes históricas posibles y compruébelo. Por ello es necesario, al dar un argumento, es necesario que también otros lo comprueben. Puedo yo dar diversos argumentos y de entre uno de ellos estar en el error, por supuesto. Pero esto tiene una veracidad y lo hemos comprobado con anteriores, sobre todo con algunos otros reyes con los que coincidimos, como fue en el caso de Salmanasar. De Salmanasar, precisamente, si más no recuerdo, en los videos anteriores mencionamos igual el caso en que coincidimos en este caso con los cronólogos que mencioné. En este caso coincido con Sylvester Belize en ese punto, pero en fin, cada uno es libre de tomar la decisión de seguir investigando la veracidad de estas fuentes. Ahora vamos a continuar con los reinados, que dice Aibra o Aibra o Apris, que reinó del 589 al 570 antes de la era cristiana. Fue el cuarto faraón de la dinastía 16 o 16ª de Egipto. Apris es el nombre con que le designan Heródoto y Diodoro, sí. Ciro II el Grande, del 575 al 530 antes de la era cristiana, fue un rey arqueménida de Persia y el fundador del imperio persa Arqueménida, tras vencer a Astiages, último rey medo, en 550 antes de la era cristiana, y extender su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Por eso es que